Hola, hoy vamos a hablar de algo que les preocupa a veces a los papás muchísimo y es el ingreso al kinder. Esa primer separación que viven los niños de la familia, de su núcleo, del cuidado de papá y mamá, y esa decisión que toman los padres y que a veces no saben si es en un buen momento o no, de ingresar a su hijo a un preescolar, a un maternal, a una guardería, a una ludoteca. Es un punto muy importante y vamos a entender por qué se da esto, qué origen tiene, cuál es la función, cuándo es bueno y cuándo es recomendable, cuándo debería yo hacerlo o cuándo debería posponerlo, porque son de una de las mayores preguntas que me hacen las mamás que tienen niños pequeñitos, ¿ok? Pues bien, un cambio súper importante. A los 3 años el niño pasa de ser un bebé a ser un preescolar, así es como se llaman ya los niños a partir de los 3 años. ¿Y qué es lo que lo convierte de un bebé a un preescolar? Básicamente 3 cosas, 3 logros, 3 grandes logros que tiene un niño a partir de los 3 años o que ha completado o complementado a los 3 años. El primero es la marcha. Es un niño que ya va y viene por sí mismo, se ha logrado independizar de los padres, ya no necesita que lo trasladen, que lo carguen, que lo lleven, que lo abracen. Es un niño que camina con agilidad, que camina rápido, que se separa de los padres porque corre, brinca, y eso le permite trasladarse a su antojo a donde quiere ir. Ya no es un niño para nada de brazos. Otro de los cambios o de los logros es el control de esfínteres. Un niño a los 3 años en su mayoría ya tiene un perfecto control de esfínteres, ya avisa cuando quiere hacer pipí o cuando quiere hacer popó. Muchos, los más independientes, ya corren y van por sí mismos y ya incluso se limpian ellos solos y eso les da mucha independencia, eso les hace sentir que pertenecen al mundo de los niños grandes que ya no traen pañal, y por otro lado a los padres les da mucho mayor confianza porque llevar a un niño a un kinder ya no significa que van a tener que tener contacto las cuidadoras o el personal con las partes íntimas de mi hijo, porque mi hijo ya puede ir al kinder solo y mi hijo ya puede limpiarse solo, entonces es más independiente. Por lo tanto yo me siento un poco más confiado de soltar a mis hijos y dejarlo en un lugar a que juegue, a que aprenda, etcétera. Incluso muchos sistemas académicos tienen como condición para aceptarte a un niño que el niño ya sea independiente en cuestiones de autoayuda o en cuestiones de control de esfínteres. ¿Por qué? Porque no quieren hacerse cargo de esa parte que es muy íntima y muy personal. Los maternales y los kinders pequeñitos o para bebés no, obviamente, pero la educación preescolar sí pone eso como condición. Y el tercer logro es el desarrollo del lenguaje. Un niño de 3 años ya tiene un desarrollo del lenguaje casi perfecto, maneja el idioma y puede expresar sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos de una manera clara. Ya puede decir lo que siente, lo que quiere, lo que le gusta, lo que no, lo que le pasó. Ya no se expresa únicamente por medio del llanto y por lo tanto ya puede comunicarse con pares o comunicarse con otros, y ya su lenguaje no necesita ser interpretado. Antes de los 3 años, los padres interpretamos mucho a nuestros hijos, dependiendo de la velocidad con la que se desarrolla el lenguaje, porque luego de pronto hay niñas, sobre todo niñas, que hablan más rápido, que hablan más bien y que hablan más pronto que los niñitos varones, y ya pueden darse a entender muy bien desde los 2 años. Pero ya a los 3, ya generalmente un niño ya se puede dar perfectamente a entender y ya puede decir: tengo calor, quítame esto, no me gusta, me duele, me pica, extraño a mi mami, tengo sueño, tengo hambre, me duele aquí. Por lo tanto, pues ya podemos desprendernos un poco más de nuestros hijos, puesto que no tenemos que estarlos interpretando 24 horas, ¿ok? Es por eso que a partir de los 3 años se recomienda el preescolar. ¿Por qué? Porque se supone que ya es una experiencia sumamente agradable para un niño, porque tiene la oportunidad de entablar relaciones sociales con otros niños de su edad, lo cual hace que su vida sea mucho más divertida, mucho más rica. Él va a entablar también lazos
emocionales, lazos de amistad con otras personas o con otros niños fuera del ámbito familiar. Va a vivir nuevas experiencias, va a aprender cosas que en casa no se las habían podido enseñar, otros cantos, otros juegos, va a haber otro material. La vida de otros niños de su edad va a enriquecer muchísimo su propia vida a partir de los 3 años. Los niños que no acuden al preescolar, pues son niños un poco más huraños, que sí se nota que tienen menos habilidades en el entablar relaciones interpersonales que los niños que ya van a un preescolar. Muchas veces las mamás se preguntan si sus hijos están preparados ya para desprenderse, si están preparados para acudir a un preescolar. Esto depende de varias cosas. Depende, por ejemplo, del nivel de madurez que tenga tu hijo, del nivel de independencia. Hay niños que por su temperamento, por su personalidad, son mucho más abiertos, son mucho más independientes y buscan relacionarse con personas nuevas, no son tan apegados a mamá, no buscan estar todo el tiempo sentados en las piernas o en el regazo de mamá, sino que buscan experimentar. Y tú puedes sentir si a tu niño ya no le está siendo suficiente. También sucede que cuando los niños han tenido separaciones graduales de sus padres, como por ejemplo que los padres han viajado y los han dejado al cuidado de los abuelos o de los tíos, entonces el niño ya no está tan apegado a los padres y por lo tanto ya está preparado para ese desapego de unas cuantas horas durante la mañana. También tiene mucho que ver si hubo relaciones alternas. Hay mamás que por alguna circunstancia, a veces no por su personalidad, no porque sean sobreprotectoras o no porque sean preocuponas, sino porque viven en una ciudad en donde no tienen muchos parientes de confianza. No viven aquí sus suegros, no viven aquí sus papás, ella no trabaja y su marido trabaja todo el día. Por lo tanto, son mamás que han estado pegadas o cosidas a la piel de sus hijos. El niño ha visto la presencia de mamá. Mamá está cuando despierta, va con mamá al súper, en la tarde juega con mamá, va con mamá al parque, llega el papá y muchas veces hasta ese desprendimiento y ese paso de la mamá al papá ya resulta un poco doloroso en algunos niños. Pero estos niños, lógicamente, se van a sentir muy enriquecidos con la experiencia del kinder, pero les va a ser muchísimo más difícil que un niño que desde muy pequeñito fue dejado un rato con la abuela materna o con la abuela paterna o una tía muy niñera que vino y me dijo, ay, los jueves déjamela para que yo juegue con ella, etcétera. Entonces, estos niños que ya tienen muchísimas relaciones alternas se van a desprender mucho más fácil de los padres y a una edad un poco más temprana van a estar preparados. Generalmente, un kinder que sea profesional, un kinder que sea sensible, va a observar si tu niño vive una ansiedad muy intensa y te va a pedir que lo lleves en horarios mucho más breves o incluso te va a decir que el niño todavía no está preparado. También hay que ver no nada más si el niño está preparado, sino es conveniente que mi niño entre al kinder o no es conveniente que todavía entre. ¿Por qué? Porque hay niños que duermen mucho. Un niño que desayuna, luego mamá lo baña y se toma una siesta de 3 horas en la mañana, pues yo te diría, ¿como para qué lo llevas al kinder? ¿Para qué le interrumpes el sueño, que es uno de los elementos más importantes para el crecimiento y para el desarrollo infantil? Si el niño se va a dormir 3 horas, si tú tienes una persona muy de confianza con quien dejar al niño dormido en su ambiente, en su cuna, sin trasladarlo, o tú tienes tiempo para quedarte ahí y vigilar su sueño y hacer algunas actividades mientras el niño está dormido, pues realmente no es necesario que el niño vaya al kinder. Déjalo, respétale su sueño hasta que el niño aumente sus niveles de vigilia y ya necesite actividades fuera de casa. Otra cosa importante es qué tanto tú estás disponible para tu hijo. Si tú eres una mamá que tiene que batallar muchísimo con el niño, llevarlo en el tráfico 40 minutos para dejarlo a que te lo cuide los lunes, los miércoles y los viernes tu mamá, los martes y los jueves tu suegra y después tu suegra tiene que ir por él y tenerlo en la casa mientras que tú sales corriendo del trabajo y luego lo recoges. Bueno, probablemente sí. Si tú eres una mamá que tiene tiempo, que puede jugar con él un rato,
ponerle canciones infantiles, llevarlo al parque, observar los animalitos, enseñarle cómo se llaman las hormigas, las abejas, las mariposas, las cucarachas, que puedes tener un poco de material pedagógico en tu casa, que tienes paciencia, que tienes vocación de madre, que tienes ese espacio y ese tiempo y sobre todo un espacio psicológico, que es lo que los niños necesitan para sentirse contenidos, para sentirse amados, seguros y forjar una buena autoestima. Si tú puedes hacer todo esto en la mañana con un niño de año y medio, 2 años, 2 años y medio, ¿lo tienes que llevar al kinder? No. Pero si tú eres una mamá que trabaja y eres una mamá que no eres muy paciente, o bien tú sientes que lo que le da el preescolar es más valioso de lo que le estás dando tú durante las mañanas. ¿Por qué? Porque lo traes amarrado a la sillita, porque te estás parando en la tintorería y en la verdulería y estás yendo al gym y estás yendo a hacerte un facial y a ponerte uñas, etc. Bueno, pues sí, a lo mejor el niño va a estar mucho mejor en un ambiente cuidado, en un ambiente seguro y estable, en donde puede empezar a aprender y empezar a relacionarse con otros niños y tener experiencias altamente enriquecedoras. Entonces está bien, es momento y es conveniente que el niño vaya al kinder. Esta decisión es una decisión que la toman los padres, de acuerdo a cómo sienten que está preparado el niño y cuál es la calidad de vida que el niño está teniendo en las mañanas en su casa. Y adelante, si tú crees que es el momento, perfecto. Otra de las preguntas que tienen los padres o de los cuestionamientos que se hacen es si el preescolar que han elegido, el kinder que han elegido, es el adecuado para sus hijos, si es un buen sistema o un buen kinder. Para responder esto, me quiero remontar a los orígenes del preescolar. ¿Por qué? ¿Por qué se empieza a mandar a los niños antes de una educación formal o antes de los 6 años a la primaria? Pues bien, el kinder o el preescolar nace en Alemania con Friedrich Frobel. Él era un psicólogo, un educador muy convencido de que la enseñanza, de que la educación debería de darse por medio del juego en los niños muy pequeños. Resultaba que los niños pasaban mucho tiempo cerca de sus papás, muy protegidos en ese ambiente y en esa burbujita familiar, y después, a partir de los 6 años, los niños eran separados bruscamente de sus familias y eran insertados en el sistema académico para que aprendieran una serie de conocimientos que tenían que ver con la lectoescritura, las matemáticas, algunas cuestiones del medio ambiente, etc. Entonces esto era un cambio muy brusco para los niños, que de pronto pasaban los primeros 6 meses o el primer año de educación demasiado ansiosos por esta separación, porque no habían tenido un espacio de intersección en donde me separan de mis padres y me puedo divertir, puedo establecer relaciones con pares, puedo tomar ciertas decisiones pequeñas, puedo sentirme seguro en un ambiente, y después, cuando ya he dominado esta parte, ya estoy preparado para poder aprender, porque aprender requiere de serenidad, de no estar en un estado de ansiedad. Entonces, el origen en el siglo XIX de la aparición del preescolar es que por medio del juego los niños se inserten en la cultura, se inserten en la sociedad, los niños desarrollen toda la creatividad que un niño pequeño tiene y puedan aprender cuestiones como servicio, apreciación por la naturaleza, contacto con los demás, respeto a las normas, seguimiento de instrucciones, tener espacios de tiempo, espacios de soledad, espacios de convivencia, y esto es lo que da origen a un preescolar. Vamos a formar un medio ambiente seguro en donde el niño, al ser separado de sus padres, sienta que es divertido venir a convivir, que es divertido venir a aprender, en donde su primera experiencia con una escuela o con un sistema académico sea una experiencia maravillosa para que el resto de su vida él sienta que es algo padrísimo ir a la escuela. El kinder no debe ser nunca una lucha sin cuartel, no debe ser un lugar en donde al niño se le exige de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera tiene la edad o ni siquiera tiene la madurez todavía
en su aparato sensoriomotor para hacer planas, para hacer números, sumas, restas, copias, aprender una gran cantidad de cosas. Yo sé que hay kinders que por cuestiones de mercadotecnia te ofrecen que tu niño va a hablar un segundo idioma, o que tu niño va a saber copiar un dictado, o saber sumar, restar, conocerse las capitales de América Latina o las capitales de Europa, y una gran cantidad de material que sí se le puede meter a un niño cuando es preescolar, por supuesto que sí. Es más, si tú a un perico le enseñas a sumar, también el perico puede sumar, y el perico tiene una inteligencia inferior a la de un preescolar. Pero no se trata de adquirir conocimientos en el preescolar, ese no fue el origen. Lo que Frederick Froebel creía era que cuando un niño logra tener un buen nivel de educación, es un adulto que puede conocerse a sí mismo, que puede vivir en paz con la naturaleza, consigo mismo y con Dios. Y él pensaba que en el kinder vamos a enseñarle al niño que la educación es padrísima, que es increíble, y que este primer vínculo con un sistema educativo, cuando es maravilloso, va a despertar la motivación en el niño y va a hacer que el resto de su vida sea para él algo positivo el asistir a la escuela. Por lo tanto, ¿qué debemos de elegir? Debemos de elegir un kinder en donde el niño se sienta seguro, en donde el niño esté encantado, en donde el niño sienta que puede relacionarse con los demás, ser reconocido, ser apreciado, divertirse, pero sobre todo que se le brinde una gran cantidad de materiales que le van a desarrollar todas sus habilidades, en donde el niño tenga contacto con diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de música, sonidos, diferentes aparatos para desarrollar todas sus destrezas psicomotoras, en donde haya cantos, juegos, estimulación temprana, en donde se desarrolle su inteligencia por medio de diferentes materiales y diferentes actividades que se le permita al niño tomar pequeñas decisiones y participar. No es bueno que tu hijo te llegue del kinder con un trabajo perfectamente bien hecho, con los ojos de la tortuga perfectamente bien pegados, porque significa que la maestra trabajó mucho y que tu hijo trabajó muy poco. No pasa nada si le puso 3 ojos al elefante, o lo pintó mal, o se salió de la rayita. Eso quiere decir que tu hijo se divirtió, que el trabajo no lo hicieron las maestras, que el trabajo lo hizo tu hijo. Eso está súper bien. Si el niño te llega con trabajos muy elaborados, pues no está cumpliendo con su objetivo el kindergarten. Es decir, el niño no está socializando, no está tomando decisiones, no está realmente aprendiendo a su ritmo o a su nivel, y esto es una gran mercadotecnia. Entonces, cojamos un kinder sencillo en donde el niño se sienta seguro, se sienta apapachado, y en donde el niño realmente sea él el que está desarrollando sus destrezas y no los maestros que lo están guiando. Dado que el ingreso al kinder es la primera experiencia y el primer contacto social que tienen tus hijos, es la primera vez que tu hijo se relaciona fuera del seno familiar, tomando él decisiones y eligiendo a sus amigos, eligiendo sus actividades y eligiendo cómo pasa el tiempo. Cuando a un niño lo cuidamos nosotros decidimos que se va a juntar con Paulina porque Paulina es hija de Fernanda, que es mi mejor amiga, o que se va a juntar con Luis y Carolina, que son hijos de mi hermana y son sus primos hermanos. Pero de pronto, cuando el niño asiste al kinder por primera vez, el niño siente que ha sido separado y que va a establecer por sí mismo relaciones. ¿Qué sucede? Sucede que el niño cambia. Y entonces los papás se preocupan y vienen mucho con comentarios como: desde que lo metí al kinder se volvió muy llorón, o se volvió muy peleonero, o empezó a morder a otros niños y antes no mordía. Y esto es algo completamente natural. No significa que el kinder cambie a tu hijo, significa que el kinder descubre lo que era tu hijo, o permite que en tu hijo aflore la personalidad que tenía, pero que no la había todavía manifestado. ¿Por qué? Porque estaba bajo el efecto y bajo la influencia de los padres que le manipulaban o que le dirigían su vida social. Y ahora que él tiene que dirigir su vida social, va a echar mano de las herramientas que tiene. Si es un niño muy sensible, pues lógicamente va a ser más tierno o más llorón o más empático con otros niños. Si es un niño activo, vigoroso, echado para adelante, pues va a echar mano de su nivel de movimientos, de su ejercitación física, de su impulsividad, quizás para relacionarse o para ganar un lugar dentro del salón. ¿Por qué? Porque en casa él es lo único importante para sus papás, porque en casa él era el niño al que atendías, al que le ponías atención, que sabías que ya tenía hambre, que quería dormirse, que quería este juguete.
Pero ahora, cuando el niño llega a un grupo de 15, 12, 17 o X grupo de niños, tiene que ganarse la atención y tiene que ganarse el cariño de la maestra, porque está compitiendo con otros niños. Y para ganárselo, ¿qué va a hacer? Pues para ganárselo va a sacar sus herramientas, ¿sí? Y entonces el niño, tú puedes decir, este niño no era tan llorón. Pues no, pero una de las herramientas que tiene para jalar la atención de los demás es llorando. O este niño nunca mordía en casa. Pues no, porque no estaba constantemente expuesto frente a frustraciones o frente a contacto con niños de su edad que le confrontan. Por lo tanto, ahorita va a ser más mordelón. Pero no te preocupes, esto generalmente va a marcar un poco su personalidad, tú la vas a ir descubriendo y se puede ir guiando también, porque un buen maestro de kinder empieza a enseñarle a los niños a convivir de una manera sana, a expresarse por medio de la palabra, no por medio del llanto, ni por medio de la mordida o de empujar a otros niños o por medio de la violencia, sino que parte de los objetivos que tiene el maternal es eso. Cuando un niño ingresa a un maternal, un niño tiene que superar ciertas cosas, como por ejemplo, soportar periodos cortos de atención. Periodos cortos, 15, 20 minutos, no más. Un niño de maternal no soporta periodos prolongados de atención y eso es algo que van a ejercitar mucho por medio de cuentos cortos, las maestras o actividades cortas que suspenden, después dejan a los niños que tengan actividad y vuelven nuevamente otro periodo de tiempo corto. Otra de las cosas que van a tener que cumplir en el maternal es antes de los 3 años, lo aclaro, es los niños van a aprender a responder o cumplir a órdenes verbales, a órdenes sencillas, como por ejemplo sentarse en un lugar, hacer una fila, suspender el trabajo que están haciendo, tomar una crayola, dibujar adentro de un círculo, repetir un canto, etcétera, que muchas veces en casa no somos nosotros tan cuidadosos de que el niño lo haga y por eso cuando llega de pronto al preescolar o al kinder las maestras te dicen, y es muy común que te digan, tu niño no sigue instrucciones o tu niño no cumple órdenes. Muchas veces en casa no tenemos esa intencionalidad y no nos fijamos o no ponemos atención a que nuestros hijos sigan órdenes pequeñas. Lo tomamos como desobediencia o simplemente el niño está muy acostumbrado a que las órdenes de mamá no son órdenes que se tengan que seguir. Y de pronto llega a un ambiente escolar en donde las órdenes son órdenes que se tienen que seguir. Otra cosa importante que aprenden los niños en el preescolar, antes de los 3 años, en el maternal, es que no deben interferir en las actividades y en la vida de los demás. Es decir, no deben arrebatar, no deben empujar a un niño fuera de la silla cuando ya ese niño eligió, ganó esa silla, no deben de gritar cuando otro niño está hablando o tienen que esperarse a que la maestra esté hablando con otro compañerito para yo pedirle algo que necesito. Pero es normal todavía que los niños curioseen por todo el salón, es normal que los niños estén parados, caminando, deambulando, que sean muy emotivos, que sean llorones todavía, que respondan no con una queja, sino con un llanto o con un manazo cuando se sienten amenazados o agredidos por otros niños. Y todavía es normal en el maternal que los niños tengan muy pobre autocontrol, tanto sobre sus emociones como sobre su movimiento. Es decir, que se paren, que arrebaten, que tengan hambre. No pasa nada, ¿sí? Tiene que ser un espacio de mucha empatía con los niños pequeños. Pero llega un punto, cuando el niño ya entra propiamente al preescolar, que ya el niño ha cumplido los 3 años y entonces ahí los requerimientos o las necesidades para un niño de preescolar ya son diferentes, ya tiene objetivos mayores, como por ejemplo el que pueda mantenerse concentrado en una actividad por periodos más prolongados, por periodos que van de los 30 a los 60 minutos, ya que el niño puede escuchar un cuento o una historia larga, ya que haga una actividad de principio a fin, en donde la actividad ya no se ve interrumpida por paseos en el salón o por lloriqueos, sino que el niño ya puede realmente concentrarse en lo que está haciendo y llegar a un final. El niño ya puede seguir no una orden, sino una instrucción verbal, en donde se le dice, van a tomar una crayola de este cesto y luego van a ir a su mesa y van a dibujar de color verde las hojitas de la flor y de color amarillo o púrpura las flores, como ustedes decidan. Entonces el niño tiene que memorizar eso, tiene que hacer exactamente lo que se le pide en el orden en el que se pide, que es un poco más complejo que una simple orden
que únicamente tiene una actividad o una acción que hacer, sino que ya en una instrucción ya hay varias órdenes que hacer y de una manera seguidas una de la otra. Una cosa que también se enseña ya en el kinder es a que el niño se exprese verbalmente lo que siente, que ya no llore, que ya no golpee, que ya no arrebate, sino que ya el niño sea capaz de decir, quiero esto, lo deseo, tengo frío, tengo cansancio, quiero ir al baño, quiero hacer pipí, extraño a mi mami, no me deja jugar, me quiero subir yo también a este lugar, y que el niño ya no sea tan impulsivo en sus respuestas, porque de esa manera ya sentimos entonces que el niño está socializando bien, que está aprendiendo los principios básicos de la sociabilidad. Y eso es lo que va a ser el gran objetivo del preescolar, que sea un niño sociable, antes de poder ser un niño que adquiere conocimientos. ¿Por qué? Porque tiene toda su vida para adquirir conocimientos, pero ya en el kindergarten ya mantuvo su atención, ya es un niño que escucha a los demás, que puede controlar sus emociones, que puede controlar su cuerpo, que puede controlar la modulación de su voz para que no sea un niño muy gritón, que sigue instrucciones como lo dije y que va a participar en tareas de grupo, en donde va a adquirir un rol y va a ser el que recoge las hojitas para que otros, por ejemplo, las avienten en un carrito. ¿Por qué? Porque además de que considera a los compañeros y los hace parte de su juego al final del preescolar, también va a respetar los límites y va a respetar la autoridad. Y entonces el niño ya ha pasado por este periodo que le deja listo para entrar a una educación formal o a un sistema académico regular a los 6 años. Ok, entrando una vez al kindergarten, el niño va a echar mano de 3 habilidades que no ha tenido mucho la oportunidad de utilizar dentro de la familia. Y estas 3 habilidades que va a desarrollar en el kindergarten son el compartir, el competir y el aprender. En casa, un niño podríamos pensar que está compartiendo, sin embargo no es tal. El niño va a compartir, si ya tiene hermanos, la atención de sus padres con los hermanitos pequeños, pero un niño de 3 años podemos contar con que tenga un hermanito de 1 año, que no comparte la muñeca, que no comparte el tren. ¿Por qué? Pues porque normalmente es un niño que está en brazos de su mamá, que tiene sus propios juguetes de bebé, que los chupa, los manipula. Entonces pues llega el hermanito y chupa el tren y la mamá automáticamente le quita el tren, o el hermanito dice me lo está babeando, me lo está chupando, y pues le quitamos el tren. Pero de pronto entra a un contexto social en donde hay 15 niños de mi edad que todos queremos exactamente los mismos cubos, todos queremos exactamente el mismo vagón del tren, todos queremos exactamente el mismo lugar en la fila o el mismo columpio en el recreo. Ese es verdaderamente compartir o competir. Cuando yo estoy con niños de mi mismo nivel, que son mis pares, todos somos entre los 2 años 8 meses y 3 años 2 meses, todos tenemos más o menos las mismas habilidades, los mismos intereses y los mismos derechos. ¿Por qué? Porque la maestra es la maestra de todos, no es como en casa, que es mi mamá, y es mi mamá y me va a proteger a mí porque tengo invitaditos o tengo playdates, y de alguna manera las mamás intervienen mucho y más intervienen ahora que están encima de los niños, y préstaselo o compártelo, o mejor no te lleves ese juguete que es tu juguete favorito para que no se lo tengas que prestar y no sufras y no te lo quiten o no se te pierda. Digo, sí, hay niños que me vienen con, mi mamá mejor me dijo que no me trajera mi muñeca favorita porque se la iba a tener que prestar a mis amiguitos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en el kinder no, ahí en el kinder vas con todo y está la caja de cubos y todo el mundo va a querer el cubo rojo o el cubo brillante o el cubo más grande, y pues ni modo, tengo que aprender a que lo voy a compartir, a que voy a competir si es que hoy lo quiero, y voy a tener que ser más fuerte, voy a tener que ser más intenso, voy a tener que ser más chillón o más manipulador o más quejumbroso o más listo o verme más sagaz para yo agarrar ese cubo. Habilidades que en la casa no estaba utilizando tanto el niño. También la capacidad de aprendizaje que el niño va a desarrollar en el kindergarten no es lo mismo. De pronto los niños dicen, mi hijo cuando entró al kinder ya sabía muchísimas cosas, ya sabe manejar un iPad, ya sabe prender la computadora, o ya sabe prender la televisión, o ya conoce los nombres de muchísimos animales, pero esto lo ha aprendido no de una manera formal, lo ha aprendido por medio de ensayo, error, en donde si bien el niño es muy inteligente, ha aprendido demasiadas cosas,
pero no lo ha aprendido ejercitando las habilidades de aprendizaje, que son atención, memorización, observación, seguimiento de instrucciones. Y cuando un niño está aprendiendo en casa por medio de ensayo-error, está más basado en su inteligencia. Los padres pueden tener la certeza, y está bien, de que su hijo es muy inteligente, de que su hijo aprende muchísimas cosas. Pero cuando un niño entra al preescolar, el niño va a tener que aprender más basado en el proceso de madurez sensoriomotora o de madurez perceptual que basado en la inteligencia. ¿Por qué? Porque el niño tiene que escuchar con atención una instrucción, memorizar esa instrucción y después repetir por medio del seguimiento de instrucciones esa instrucción. Otra de las habilidades que el niño va a desarrollar en su ingreso al preescolar es la capacidad de adaptación. Hasta aquí nuestros hijos habían hecho que la familia nos adaptáramos a ellos. Es el lugar que le gusta estar en la casa, la hora a la que tiene hambre. Yo voy a cambiar la hora a la que salgo o entro a una actividad porque mi hijo es la hora de su siesta y entonces la voy a respetar. O voy a esperar a que despierte para hacer ruido. Digamos que la familia, y está bien, y es sano, y es bueno, se había venido adaptando a los horarios del niño. Pero cuando el niño entra a una educación preescolar o a un kindergarten, es el niño el que se tiene que adaptar a los horarios del kinder. Es el niño el que tiene que desayunar rápido porque ya van a llegar los niños al kinder. O es el niño el que tiene que dejar de jugar porque es hora de salir al recreo. O es el niño que puede no dormir ahorita. ¿Por qué? Porque no es hora de la siesta y volviendo del recreo nos van a poner música y nos van a recostar en unos cojines y entonces será la hora de la siesta. El niño empieza a desarrollar entonces esta capacidad de adaptarse y de fluir con el mundo y con las reglas del mundo que le rodea, que le van a ayudar a funcionar sanamente para el resto de su vida. Es bueno que los niños pequeños sepan que tienen que adaptarse, que tengan que esperarse, que ahorita no es momento de cantar, que la clase de canto va a ser en media hora, que ahorita es un momento de silencio y hay que dejar descansar a los compañeros, o que ahorita ya es momento de irse a la casa y tiene que dejar los juguetes otra vez en la cubeta. ¿Por qué? Porque no le pertenecen. Entonces, todo eso va a hacer que el niño pueda expresar lo que está sintiendo cuando se adapta a un ritmo diferente, pueda hacer que se aprenda límites de otro sistema que no es su familia y que se adapte a horarios diferentes. Esto sumado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, es decir, el que el niño pueda competir con sus pares, el que el niño ya sepa compartir la atención de la maestra, el material, el que el niño ya pueda establecer, relacionarse o bien con niños con los cuales tiene muchísima afinidad, o bien con niños con los cuales tiene muchísimo contraste, son muy diferentes a él, hacen cositas que él no se atrevería a hacer y por lo tanto se junta con ellos como para experimentar esas sensaciones. El hecho de que el niño aprenda por el método correcto del aprendizaje, que es atención, concentración, memoria y repetición, y el hecho de que el niño se adapte a otro sistema no es nada fácil. Todo esto es el objetivo en sí de un preescolar. Todo esto hace que el niño pueda ser un niño plenamente seguro. Si tuvo una buena relación con su madre, si tuvo relaciones alternas que le dieron seguridad y si no tuvo fantasías de abandono durante su primera infancia, perfecto. Entonces el niño va a hacer del ingreso al kinder una experiencia maravillosa. Hay algunos tips o algunos consejos para cuando un niño entra al preescolar que se haga más fácil, tanto para los padres como para los hijos, porque a veces es más difícil para los padres el dejar ahí a nuestro pequeñino. Uno de ellos, por ejemplo, es que este sea un paso gradual. ¿Qué significa que sea un paso gradual? Bien, yo le voy a empezar a hablar del kindergarten antes. Si no es mi primogénito, el niño ya sabe que su hermanito o su hermana mayor van al kinder. Por lo tanto, ya lo ha ido a recoger, lo ha ido a llevar. De pronto nos ha acompañado a algún festival. Pero si es nuestro primogénito, es bueno que de pronto lo llevemos con nosotros cuando vamos a recoger a un primito, o que pasemos fuera del kinder y le digamos, mire, este es el kinder a donde tú vas a venir, o mire, es el vecino, ya llegó del kinder, pregúntale cómo le fue en su kinder. Que sea algo como ya familiar, como que ya él, ya me manejo el concepto de kinder, ya sé que los niños van y luego regresan, y que es normal y que todos los niños van.
Es bueno que te acompañe a visitar diferentes kinders y que vea que los niños están ahí felices, que te acompañe a pagar la inscripción y que mientras se desprenda y juegue en los jueguitos que tiene el kinder, que te acompañe por el uniforme o por el material, para que no sea su primer día, que ya de alguna manera esté familiarizadísimo con ese kinder o con la idea del kinder o con el concepto del kinder. Otra idea buena es empezar con horarios muy flexibles, y la mayoría de los kinders ya han tomado en cuenta este consejo de los psicólogos, con el cual tenemos mucho tiempo dando lata, que los niños soportan la separación de su madre de una manera gradual, y que de pronto ir al kinder una hora, hora y media la primera semana, ir 2 horas la segunda semana, y entonces los maestros o los educadores van viendo cuáles son los niños que ya manejan un poco mejor la ansiedad, que ya están más preparados, y te van diciendo, no, ya puedes dejarlo hasta las 12:30 de la tarde, o ya puedes recogerlo en horario normal a la 1:15. ¿Por qué? Porque yo ya lo veo sereno, yo ya lo veo que no está al pendiente de la presencia de su madre, lo veo tranquilo, y por lo tanto pues ya lo puedes traer en el horario completo. Pero al principio hay que ser muy flexibles. Quizás desprender a un niño de la noche a la mañana durante 4 horas le genera una carga de ansiedad que no puede manejar. Entonces vamos a empezar por 1 hora, hora y media, 2 horas, y ahí nos van diciendo más o menos las maestras cuánto tiempo lo vamos a ir dejando. Otro de los tips importantes es tener mucha firmeza. No es lo mismo ser flexibles que ser poco firmes. ¿Qué quiere decir tener firmeza? Si tú sientes que ya es momento de que tu hijo vaya al kinder, si tú has elegido un kinder en el cual tienes suma confianza y sientes que es una buena elección, y que el kinder le da más a tu hijo de lo que le puedes dar tú dentro de casa, bien, empecemos con firmeza. Quiere decir, los niños van a ir quizás en horarios breves, en periodos breves, más sin embargo van a ir todos los días, de lunes a viernes. No se vale que lloriqueaste y no vas porque lloriqueaste, o que tienes un moco y pues hoy no vas porque tuviste moco. Mañana ya es viernes, ya para qué te llevo, porque el viernes nos vamos de vacaciones o del fin de semana. Y luego el lunes estuviste muy desvelado, entonces ya te llevo hasta el martes, pero entonces el miércoles no te... O sea, esto es una locura. O sea, no, el niño no lo entiende. El niño tiene que entender que ya una vez que va al kinder, va lunes, miércoles, jueves y viernes, y sábado y domingo, que es fin de semana, empieza a adquirir el concepto de los días de la semana, empieza a tener el concepto de lo que es un espacio donde papá, mamá trabajan y yo me voy al kinder, y luego tenemos un fin de semana que nos quedamos en casa y que flojeamos. Pero ahí ya lo empiezas a llevar al kinder y ya no te echas para atrás. Porque lo que sucede con los padres que no tienen mucha firmeza es que el periodo de adaptación no es de 15 días o de un mes o de 3 meses. El periodo de adaptación se puede llegar a convertir en un año, en donde de pronto ya es febrero y el niño sigue lloriqueando porque va al kinder y sigue haciendo pataletas al entrar, y el pobre niño sigue sufriendo porque los papás no han sido firmes y por lo tanto no han permitido que el proceso se dé de una manera sana, sino que lo han extendido, lo han alargado. Otro de los consejos es que el niño no sea forzado a nuevos logros en el tiempo en el que va a ingresar al kinder. Generalmente se ingresa al kinder en 2 periodos, o a finales de agosto, o bien entra nuestro hijo por edad y porque está preparado o maduro a principios o mediados de enero. Estos son los 2 periodos regularmente en los que se da el ingreso al kinder, aunque obviamente hay kinders muy abiertos que te lo van a recibir en cualquier momento. Pero lo que yo te aconsejo es que no coincida con cambios importantes en su vida, es decir, con mudanzas de ciudad, en donde llegué de vivir de Querétaro a Monterrey el día jueves y el día lunes el niño se va al kinder. No, espérame, primero que se adapte al cambio de ciudad, que no coincida con cambios de domicilio, en donde me separé de mi vieja habitación, de mis juguetes, de mis vecinos, de a quien tenía yo enfrente, de que visitaba a alguien muy cerca, de mi viejo jardín al que ya estaba yo acostumbrado, y de repente a la semana siguiente me fui al kinder. Que no coincida con hermanitos, que nace el hermanito el 16 de agosto y el 19 ya me llevaron al kinder. ¿Por qué? Porque yo lo siento como que me están desplazando, como que me están echando lejos porque está ahí mi hermanito. Entonces, bueno, si el niño nace el 16 de agosto, pésima fecha, pero pues o bien lo metiste a un curso de verano desde junio, o bien te esperas hasta enero o un par de meses para que se sienta que ya superó la llegada del hermanito, y luego entonces viene a un kinder o a una escuelita nueva.
Otra de las cosas con las que podemos nosotros facilitar el ingreso al kinder es cuando le permitimos a nuestros hijos que los acompañe el objeto transicional. Ese muñequito, ese peluche, esa almohadita o ese juguete con el cual están muy apegados y les brinda muchísima seguridad porque les representa como la cercanía de la madre. Y entonces es bueno que vaya las primeras semanas con este juguete favorito. La maestra observa cuando el niño ya no está ansioso, lo aleja del niño y cuando se siente con sueño o extraña a mamá, nuevamente le dan el muñequito, el peluche favorito y el olor, la sensación, la textura le recuerda mucho a la madre y le hace sentir nuevamente muy seguro. Esos son 5 cosas que te van a ayudar para que la transición sea un poquito más fácil. Y por otro lado, ya una vez que has metido a tu hijo al kinder, es bien importante que tú confíes en el kinder, que no te sienta el niño inseguro, que no te sienta nervioso, que no le des mensajes inconscientes y a veces muy descarados como no te va a pasar nada, todo está bien, si no estás contento mamá viene por ti, o que tú no espíes, o que no lo dejes temblorosa, o estás a veces tan tensa y con la voz tan quebradiza los primeros días de kinder, que el niño siente que lo estás cargando con mucha ansiedad, siente que lo estás entregando con mucho miedo y obviamente le transmites esa sensación de inseguridad. Confía, dile que va a estar padrísimo, que se va a divertir, que es un lugar increíble y tú misma controla tu propia ansiedad, tu propia angustia de separación para que el niño no pueda absorber esa angustia que percibe en ti y para que él también se relaje camino al kinder. Y es muy común que los padres me platiquen. Cuando lo lleva su mamá el niño se queda llorando y cuando lo lleva su papá el niño se queda encantado y hay maestras que lo ven y que saben perfectamente que depende de quién traslade al niño al kinder, de qué tan seguro o qué tan feliz se va a quedar el niño. Y esto es porque el niño se va percatando de con qué seguridad, con qué desprendimiento, con qué confianza los padres lo están soltando en el kinder. Y tú lo sueltas con mayor confianza y él se siente mucho más feliz y mucho más seguro. Tú lo sueltas con miedo y entonces el niño se queda con mucho mayor miedo. Otra cosa importante es validar la autoridad de los maestros. Y esto es algo en lo que nos falla muchísimo a los papás últimamente. No validamos la autoridad de la escuela. Desde kinder no validamos la autoridad de los maestros. De pronto tu hijo va a venir y te va a decir, mi Miss me castigó. Y entonces lógicamente tú tienes que validar la autoridad de la Miss y decirle a ver qué pasó, qué hiciste que no estaba correcto hacer, qué hiciste mal o qué tenemos que hacer mejor para que la Miss no te castigue. Pero no tenemos que reaccionar como, ¿cómo? La Miss te castigó, a ti nadie te puede castigar. Y yo mañana voy a hablar con la Miss y le voy a decir que no te hable y que no te diga y que no te grite. A ver, confía. Pregunta, sí pregunta qué hizo el niño, pero pues realmente si la niña ve o el niño ve que tú estás por encima de la Miss, pues lógicamente no va a respetar a la Miss, no la va a validar. Y esto después viene a tener efectos bien importantes en niños que no validan la autoridad de la escuela y que ahorita no respetan a los maestros, no respetan a los directores y van a darle a la queja a sus papás de que el director les puso un reporte, de que el director les habló fuerte, cuando la escuela tiene que tener autoridad sobre nuestros hijos, lo ha tenido desde toda la vida. Entonces, desde muy pequeños tienen que entender que en el ámbito escolar hay autoridades que son los maestros y los directores. Otra cosa importante, no te cases con una institución. Está bien que tú ya confiaste, está bien que tú crees que tu hijo puede estar ahí bien, que puede estar tranquilo, pero si tú notas algo que se referiría a un mal acople, que tu hijo no está en un buen grupo, que no le tocó un grupo bonito en donde se sienta seguro. ¿Por qué? Porque hay un gran grupo de niños rudos o más aniñados o muy agrandados o muy violentos, o bien porque nos damos cuenta que hay una situación que la maestra no está teniendo la capacidad como para manejarla de una manera profesional y entonces ya hemos visto que no es el ambiente en donde debe estar mi hijo. Yo te voy a recomendar, no te cases con ninguna institución. No importa si es el kinder a donde fuiste tú de pequeño, si es el kinder a donde están yendo todos tus sobrinos, o si es el kinder más nice de la ciudad, el que más cerca me queda, el que van todas las hijas de mis amigas, el colegio tradicional al que mi familia y mi apellido rimbombante ha ido. No, a ver, ¿qué importa? Si un sistema académico está demostrando que no genera un buen acople con la personalidad, con las habilidades o con las capacidades de tu hijo, no pasa nada, buscas otro colegio. O sea, no hay un buen colegio, hay un buen acople colegio-alumno. Entonces, pues vas a buscar otras opciones sin estarte peleando con el mismo colegio, no pasa nada.
Por último, quisiera hacerles un comentario con respecto a las tareas, que es algo que de pronto no lo manejan bien los padres. Las tareas tienen un objetivo muy particular. El objetivo primordial de las tareas no es que nuestros hijos aprendan o que adquieran conocimientos en casa. El objetivo es que los niños formen hábitos, simplemente, y que los niños refuercen un conocimiento que ya recibieron en la escuela y que los maestros quieren estar seguros que el conocimiento se ha adquirido. Ese es el objetivo. El objetivo de la tarea no es llevarse grandes cantidades de material a casa, claro que no. O que lo que el maestro no pudo enseñar, después lo aprende el niño solo en el colegio, claro que no. Cuando un niño lleva una tarea, desde kinder, desde preescolar, los padres tienen que estar conscientes de que esa tarea ya se la explicaron al niño y se la explicaron muy bien. En un preescolar, la maestra se para al frente y les dice, todos van a hacer una tarea con este elefante. Ven el elefante y pone uno en el pizarrón. Y los niños responden, sí, ok, qué lindo elefante, ¿verdad? Sí. Y entonces la maestra dice, vamos a pintar el elefante sin salirnos de la rayita de color azul. ¿Todos se acuerdan cuál es su color azul? Sí. Y todos levantan el color azul. Ok, en su casa con mamá van a pintar el elefante sin salirse de la rayita de color azul, que es básicamente lo que la maestra quiere. Uno, que el niño forme hábitos, que el niño pueda seguir con una responsabilidad, terminando el horario académico y que lleve su responsabilidad al día siguiente a casa. Y que el niño se acuerde que era de color azul y que era sin salirse de la rayita. Por lo tanto, si el niño llega a casa y mamá investiga por WhatsApp o le llama a una de las mamás y le dice qué es lo que tenía que hacer el niño, mamá está saboteando todo el objetivo que tiene el sistema académico, lo está echando a perder, porque el niño tiene que decirle, teníamos que colorear de azul el elefante y tengo que no salirme de la rayita. Y el niño tiene que ser capaz de cumplir y de responder perfectamente a la responsabilidad que se le ha confiado. Si el niño llega y dice, no, yo no quiero hacer eso, yo no quiero pintar el elefante. Ah, muy bien, no lo pintes, no pasa nada. Tú vas a agarrar un post-it y le vas a poner, maestra Lupita, Joaquín no quiso pintar el elefante. Y la maestra Lupita va a ver si necesita motivarlo más, darle las instrucciones más específicamente a él, si necesita manejar esa rebeldía, ponerle un castigo, o bien si el niño necesita vivir pues la pena o la vergüenza al día siguiente de que todos los niños fueron con su elefante pintado y yo no. Y yo me tuve que quedar en el recreo a pintar mi elefante, porque fui el único niño que no pintó el elefante. Pero una mamá o un papá que le exigen al niño, que lo coercionan, que lo condicionan, que lo forzan a hacer la tarea, o peor aún, una mamá que pinta el elefante para que a su hijo no lo castiguen o para que el niño haga una buena calidad de elefante, está saboteando el sistema académico. Seamos más relajados con el tema de las tareas. Tú le tienes que preguntar a tu hijo, ¿qué es lo que tenías que hacer con este elefante? Y tu hijo te dice, no me acuerdo. Pues quiere decir que tu hijo no está memorizando bien, no está captando bien o está demasiado disperso mientras la maestra da las instrucciones y por lo tanto la maestra tiene que tener medidas especiales con él, como tocarlo, como mirarlo a los ojos, como repetirle la tarea y tu hijo tiene que mejorar mucho sus habilidades de memoria, de atención, de concentración, de seguimiento de instrucciones. Si el niño no sabe lo que tenía que hacer con la tarea, entonces tú pones un post-it en donde pones, maestra Lupita, Joaquín no supo qué era lo que tenía que hacer con la tarea. Y de esta manera estamos favoreciendo a que el objetivo de lo que es una tarea se dé, a que realmente el sistema académico cumpla con los objetivos en el preescolar, ¿sí? No nos vamos a emboletar desde aquí con pleitos con nuestros hijos acerca de que si nosotros les hacemos la tarea o no, porque luego sucede que somos una generación sumamente responsables nosotros, la gente de mi edad, las personas de 40 años, 35 años. ¿Por qué? Porque nuestros padres nunca hicieron la tarea con nosotros, no teníamos una libreta de tareas, nuestros padres no estaban en un grupo de WhatsApp o en un chat en donde checaban qué tenía que hacerse de tarea, sino que nosotros teníamos como responsabilidad acordarnos de lo que nos habían dejado de tarea y nosotros teníamos que hacerla. Y los que no hacíamos, pues así nos iba. Y somos una generación sumamente productiva. Somos una generación sumamente responsable. Pero algo ha fallado desde que los padres han tomado la batuta de las tareas de sus hijos. No lo hagas. Abstente desde preescolar. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí en cuestiones de ingreso al kinder. Espero que muchas de tus dudas se te hayan resuelto y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.